Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Antes de empezar el que tenemos para hoy respondiendo a las preguntas que han llegado, quiero hacer un recordatorio a todos los oyentes. Algunos hermanos formulan preguntas y como a lo largo del mes no tienen todas las respuestas, las vuelven a repetir. Y claro, ha ocasionado un serio problema en el programa de hoy, en el que hemos tenido que eliminar preguntas que habían sido respondidas en el mes anterior. Por tanto, por favor, un poco de calma. Nosotros contestamos siempre todas las preguntas, pero hay que dar el margen que tenemos establecido para poder hacerlo. Si al cabo de un mes una persona que formuló una pregunta no ha recibido respuesta, en el siguiente mes puede repetirla porque quiere decir que no la hemos tenido en el canal. Dicho esto, muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestras preguntas. Nos entusiasma poder contestarlas. Y dicho esto, respondemos ya a la primera que tenemos para el día de hoy. Romario Mejía Rubí. ¿Qué es Cristo? Él es Dios eterno, justo, santo, perfecto, y el que resucita de entre los muertos porque no hay pecado. Él muere como sustituto por los hombres. Es más, Él es más que los hombres. Sin duda, es una definición de quién es Cristo, pero más sencillamente puede responderla con una sola palabra. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Ángela Silva. Jesús, en el inicio de su ministerio hasta la muerte en la cruz, tuvo fama. Ahora mi pregunta sería, ¿es lo mismo fama y ser popular? Creo que no. ¿Qué diferencia hay en un ministerio que tiene fama y ser popular? Un ministerio que tiene fama la debe alcanzar por los resultados del ministerio. Un ministerio popular es generalmente aquel que satisface a muchos, pero no siempre es sólido. De nuevo, Ángela Silva, creo que ningún teólogo español ha escrito una teología sistemática hasta el día de hoy, pero creo que usted está escribiendo una teología sistemática, pero no una teología sistemática normal. Cuando me refiero a una teología sistemática no muy normal, a lo que me quiero referir es que su teología sistemática son 9 tomos, es decir, un montón de páginas. Le pido a Dios que le dé mucha salud para terminar los 9 tomos que está en proceso. Gracias, Ángela, por tu deseo. José Rodríguez. Actualmente, ¿dónde se ubica geográficamente Mesec y Tubal? Esta pregunta fue contestada en un programa anterior, pero vamos a hacer una excepción, vamos a repetirla. Mesec y Tubal es el nombre de 2 de los hijos de Jafet. Génesis 10:2. Los nombres de los hombres que fundaban daban nombre a los pueblos donde se establecían. Tanto Mesec como Tubal estaban situados al norte y noroeste del Mar Negro. Hoy no existen tales pueblos, por tanto, no es posible ubicarlos geográficamente. José Villanueva. Correspondiente a la salvación. ¿Cómo puede alguien buscar a Dios si él está muerto en delitos y pecados? Efesios 2:1. ¿Puede acaso un muerto elegir? Tuvo que haber sido primero llamado por Dios para resucitarlo espiritualmente y consiguiente poder escoger a Cristo. Espero que se entienda la pregunta. También contestamos ya a esta pregunta. Muerto en delitos y pecados no es una posición de incapacidad, sino de separación de Dios a causa del pecado. Quien no está en Cristo no tiene vida eterna y por tanto sigue en muerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Nótese que se trata de un pecador incrédulo, que es un muerto espiritual, pero puede rehusar. Esto es, negarse a creer. Luego puede hacer algo. Nótese que no puede elegir, y lo hace no creyendo. Pero nótese que puede elegir y otro lo hace creyendo. En el texto de Efesios 2:1 se acentúa una misma realidad, la condición pecaminosa en que se encontraban los que habían sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. Nadie puede evitar la condición de muerto espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por tanto, la vida del hombre no regenerado en la práctica del pecado es una vida que se encuentra a merced de la muerte y en el reino de ella. Sin embargo, los muertos espirituales pueden hacer obras de bondad, dar de comer al hambriento, ayudar al necesitado, donar sangre u órganos para salvar vidas, etc. Quiere decir que tienen capacidad para decidir lo que quieren hacer y así lo hacen. Ninguno de los muertos espirituales puede hacer nada para salvarse a sí mismos. El Padre llama a estos, el Espíritu Santo los capacita y genera en ellos la fe salvadora para que puedan hacer un acto sobrenatural y entregar su vida a Cristo. Sin embargo, ninguno es resucitado espiritualmente hablando, más que los que son unidos a la vida que es Cristo. Pero la unión vital con Cristo no se produce antes de creer, sino por creer. Si Dios regenera a un muerto y luego el muerto rehúsa creer, perdería la vida eterna y perdería la salvación, cosa imposible. Dejemos, por favor, la filosofía que enmaraña y vayamos a la Biblia que no engaña. Carlos García alguna vez ha predicado la palabra de Dios en iglesias de Filadelfia. Naturalmente que he predicado en reuniones especiales de iglesias de Filadelfia. Lamentablemente no puedo hacerlo más por falta de tiempo, pero comparto varias veces con ellas algún video de enseñanzas y participo online con profesores de su instituto bíblico. Es una iglesia compuesta por hermanos salvos por gracia mediante la fe, que siendo mis hermanos en Cristo, formamos una unidad corporativa delante de Dios. Juan Kulner. ¿Qué versículos bíblicos fundamentan la prédica de que habrá diferentes condenas o castigos para los inconversos en el juicio del gran trono blanco? Mira, no hace falta investigar lo que la Biblia no revela explícitamente. Pero Jesús habló de que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para las ciudades donde él hizo milagros. Dios paga a uno conforme a lo que ha hecho, de manera que si hay recompensas distintas para los creyentes, así habrá castigos de intensidad diferente para los no salvos, que estarán presentes siempre en una condenación sempiterna. J.A.C.G. No sé si ha leído algunas obras de Jonathan Edwards, pero quería saber si es bíblica su obra La libertad de la voluntad. Entiendo que esta obra puede contener razonamiento humano, pero en lo que concierne a lo demás es bíblica. Dice prácticamente que el hombre no tiene capacidad de decir si aceptar o rechazar el Evangelio, solo tiene la capacidad de seguir sus deseos, pero como estos son inclinados al pecado por la caída, solo desearán hacer mayoritariamente lo malo,
Y esto incluye no querer aceptar el Evangelio por una decisión que ellos pueden tomar, porque ni siquiera pueden, y que Dios debe primero cambiar la disposición del corazón. ¿Hay algo de bíblico en esto o es solo filosofía? Indudablemente es un tema muy amplio. Procuraré sintetizarlo. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10, 11. La Biblia enseña que el llamamiento a salvación no es un ruego que Dios hace, sino un mandamiento que establece. Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. A causa del pecado, el hombre es desobediente por condición natural, por tanto, no está dispuesto a un acto de obediencia que para él es algo sobrenatural. De ahí que el hombre necesita la asistencia divina que lleva a cabo en él el Espíritu Santo, primera carta de Pedro 1:2, capacitándolo para entregar la vida al Salvador y recibir con él el perdón de pecados y la vida eterna. La Biblia enseña que nadie va a Cristo sin el llamamiento del Padre, porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:55. La Biblia enseña que la convicción íntima de pecado, justicia y juicio no es del hombre, sino del Espíritu Santo. La Biblia enseña que la fe para la salvación es un regalo de la gracia. Siendo todo de Dios, la acción que capacita al hombre para creer proviene de Dios. Pero la responsabilidad de creer es siempre del hombre. De manera que lo que Jonathan Edwards dice, que se necesita un cambio de disposición, y esa es la clave, no una regeneración, sino un cambio de disposición que comenta en su libro, y eso es una verdad bíblica. J.A.C.G. ¿Cómo entender la frase Dios es soberano en todo? Porque entiendo que Él no decretó soberanamente la caída de Adán, aunque he escuchado prédicas y menciona un nombre que yo no voy a mencionar, que dice que Dios sí decretó que Adán cayera, pero lo hizo de una forma muy misteriosa, de la cual no lo hizo a él responsable sino a Adán, y esto para que él reciba gloria al demostrar su justicia y su misericordia, ya que sin el pecado, ¿cómo mostraría eso? Y lo argumenta utilizando versículos de Amós, Lamentaciones, doxología final de Romanos 9, etc., donde pareciera apoyar que Dios decreta el mal para mostrar su gloria, pero como recalco, sin ser el responsable de esto, ¿qué diría ante esto? Primero, agradeceremos a todos los que hacen preguntas que no mencionen nombres de personas, porque no es ético contestar a nadie, aludiendo a nadie que no está presente. Dios en su eterno decreto estableció acciones que se producen siempre, como crear, sustentar, etc., y estableció permisos que no manifiestan su voluntad en el sentido positivo. Es decir, Dios permite la caída de Adán, pero quiere que Adán caiga como deseo íntimo y personal de Dios. No, como fue una de sus criaturas santas, que era Adán cuando fue creado. Él no determinó, permitió que cayese en el pecado. Pero Dios no decretó que Adán pecase, porque eso es contrario a él mismo. Es decir, Dios no tienta a nadie, y provocar por soberanía la caída es contrario a lo que es la santidad de Dios. Dios no decretó la caída de Adán para buscar gloria para sí mismo por la justicia y la misericordia, ya que Él tiene todo en forma infinita.
y no puede nada ni nadie añadir nada a lo que ya tiene. Dios en su decreto eterno estableció salvar al pecador antes que pecase, segunda a Timoteo 1:9, y consiguió, luego de la caída, cuando ya está abierto el camino de la recuperación, la salvación del pecador. Todas las acciones de Dios, grandes y pequeñas, contempladas por la criatura, glorifican al Creador, pero no añaden gloria a la que Él tiene. Cristian Doncel, ¿qué es alegorizar y por qué no es correcto alegorizar textos bíblicos? Alegorizar es dar un sentido alegórico a algo. Alegoría es una ficción por la cual algo significa otra cosa que la que representa. Por ejemplo, yo soy la puerta. La puerta no es real, es alegórica. Esa es una frase alegórica o una alegoría. En ese caso es preciso entenderlo de esta manera. Pero alegorizar es generalmente dar un sentido al texto bíblico que no lo tiene en la forma en que está escrito. La Biblia, como literatura, está escrita en palabras comprensibles para los lectores, y no es correcto darle el sentido alegórico en el que el intérprete da el significado al texto que él quiere, no el que tiene escrito. La interpretación firme es la gramático-histórico-literal. Enrique III no pensaba que Samuel Pérez Millos creía en un rapto secreto. La verdad no comprendo. Se supone que son grandes estudiosos de la palabra de Dios, pero ¿qué se va a hacer? Estimado Enrique, por favor, dime qué tengo que creer cuando Pablo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. La idea de una sola resurrección final corresponde al sistema teológico escolástico. ¿Cómo quieres que entienda estas otras palabras del mismo apóstol? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primera a Corintios 15:51. ¿Cómo quieres que entienda, según el apóstol, estas otras palabras? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. La llamada teología amilenarista niega estos principios bíblicos, pero yo no puedo sino creer lo que la Biblia enseña, que Cristo recogerá a su iglesia y la llevará consigo a su presencia. La Biblia no habla de rapto secreto, habla de arrebatamiento o de traslado, y esto, amigo mío, es una verdad bíblica incuestionable. Norma Aguilar. Ayer leí en mi devocional de Segunda Tesalonicenses 2:1-12. La apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mi pregunta es, ¿esto se verá antes de la venida del Señor o en la comprensión que el día del Señor está cerca? Esto ocurrirá en el tiempo anterior, o si lo que quieres mejor, en la semana de años que precede a la segunda venida del Señor, no antes del arrebatamiento de la Iglesia, que, como se ha dicho muchas veces, son dos cosas diferentes. Héctor Bravo. En realidad, Benei Elohim, hijos de Dios, aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no recuerdo no recuerdo si solo está implícito o también explícito se refiere a creyentes nacidos de nuevo. Voy a ser muy simple en contestar esto. El título Hijos de Dios, que aparece 5 veces en el Antiguo Testamento, se refiere a ángeles.
En el Nuevo Testamento los nacidos de nuevo, salvos por gracia mediante la fe, somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Andrew 8:1. ¿Qué opina del postulado del concilio divino? Bueno, concilio divino es una sugerencia pseudo-teológica que enseña que hay un concilio, reunión divina entre seres espirituales, ángeles y Dios, a los que se le asignan distintas tareas y con ello se establece el gobierno del universo. No hay nada en la Biblia que justifique tal cosa. No es una verdad bíblica. Humberto González. ¿Los dones los da el Señor o el Espíritu, o ambos dan dones diferentes? ¿Qué diferencia hay entre un don y un talento? Los dones para la Iglesia, por medio de los creyentes, los da el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11. Y son dados para edificación del cuerpo. Los talentos son capacidades que Dios concede a cada persona y que forman parte de su propia personalidad. Cristian Doncel, ¿cuál es la diferencia entre tener miedo a Dios y el temor a Dios? Temor a Dios es el respeto reverente que produce en el hombre por lo que Dios es. Miedo a Dios es propio del pecador que considera lo que el pecado acarrea como castigo. Manuel. En Hebreos 11:1 la fe es un fruto o un don. ¿Cuándo sale su libro de la Trinidad? Muchas veces he contestado a esta pregunta, Manuel. La fe es siempre un don de Dios. Efesios 2:8-9. El tomo de la sistemática que trata de Dios y Trinidad estará disponible a finales del próximo mes de marzo. José Luis Borja Fuentes. Sigo sus enseñanzas y tengo ya completada la colección de comentarios bíblicos del Nuevo Testamento, los cuales consulto mucho. Yo tengo entendido, según mi propio conocimiento, que en el Antiguo Testamento también se salvaban por gracia mediante la fe, como muchas veces se lo he escuchado decir a usted. Yo también lo veo bastante claro en el contexto general de la Biblia. Luego, tenemos las afirmaciones del apóstol Pablo en su carta a los romanos, por citar alguna, que pone de ejemplo a Abraham, donde se nos dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora bien, en mi denominación, no la voy a citar, creen la mayoría que en el Antiguo Testamento se salvaban por obediencia a las obras de la ley y a los ritos de sacrificio, sino por gracia, ya que dicen que la gracia vino por y con Jesucristo, lo cual, aun siendo esto una verdad bíblica que se nos da en el Nuevo Testamento, para mí no deja de ser menos cierto que desde el principio de la caída el hombre ha sido redimido o salvo por gracia. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo puedo yo explicar esto a mis hermanos? Si es que estoy en lo cierto. Solo espero que este tema no se trate de una doctrina fundamental. ¿Lo es? Mira, no debemos confundir nunca lo que la Biblia enseña. La gracia y la fe están presentes en el Antiguo Testamento para salvación. De modo que Abraham creyó y la fe le fue contada por justicia. Romanos 4:9. De Noé se dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. De manera que la gracia que salva está presente en el Antiguo Testamento y la fe que cree en el mensaje de Dios, lo mismo que en el Nuevo. Pensar que una persona puede justificar por obras rituales de la ley no es entender la Biblia y aceptar la verdad bíblica, puesto que Pablo enseña que por las obras de la ley nadie será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20.
Si los sacrificios de animales fuesen el medio para salvar al pecador, no habría sido necesario el sacrificio de Cristo. El versículo en que se dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo no quiere decir que aparecieron con Él, sino que se manifestaban en plenitud en Él. Miguel Castro, tengo una interrogante que no sé cómo responder. ¿Dios tiene conocimiento del pecado previo a los seres creados, ángeles y hombres, o es en razón de las criaturas creadas que Él viene a saber del pecado? Espero haber explicado bien mi pregunta. Desde ya, muchas gracias por darnos este espacio para consulta. Dios lo bendiga. El conocimiento intelectual de Dios comprende todo y en su plenitud, ya que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, tanto las reales como las posibles. En la encarnación del Verbo, vino a experimentar las consecuencias del pecado a través de la humanidad de la segunda persona divina, aunque el pecado no afectó a Cristo ni podía afectarlo. Denis Margarita Batista. En el programa usted explica que Galilea pertenecía al reino del norte y Jerusalén al reino del sur. Mi pregunta es si entonces los de Galilea eran samaritanos. Y si era así, ¿por qué el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que no fueran por camino de samaritanos? ¿Me puede aclarar la duda? El hecho de que Samaria estuviera en el territorio del reino del norte no quiere decir que todos los del reino del norte, es decir, los que se llaman de Israel, eran samaritanos. Eran samaritanos los naturales de Samaria. Pero había galileos que también eran del norte. La ciudad de Samaria era la capital del reino del norte. El término samaritano tenía un sentido religioso. Era un grupo étnico religioso consecuencia de la invasión de los asirios que llevó cautivo al reino del norte y luego les permitió el establecimiento de parte de aquellos mezclados con gentiles. Jesús dijo a los enviados para predicar el evangelio que no fuesen por camino de gentiles, ni entrasen en ciudades samaritanos. Mateo 10:5. La primera prohibición era que no saliesen del territorio de Israel, ni estar con samaritanos, ya que la misión tenía que ver con predicar el evangelio a los judíos. Samuel Torres, bíblicamente hablando, el matrimonio se consuma con la bendición del ministro o ante el funcionario público correspondiente, como en algunos países, o en la unión de los cuerpos. Lo pregunto porque hoy día existe una oposición a la formalidad ante las autoridades del matrimonio y usan 1 Corintios 6:16 para argumentar que la unión corporal basta. El matrimonio se establece bajo leyes dictadas por cada país. Consumar el matrimonio es mantener la relación íntima entre esposos después de haber legalizado el matrimonio. La unión corporal no basta para reconocer el matrimonio. El creyente tiene que cumplir los preceptos de las leyes de cada país, como la Biblia establece. Román García Carmona. Siempre escuché que el Espíritu y la Iglesia retienen al Anticristo y cuando seamos arrebatados, la Iglesia y el Espíritu ya no estarán en la tribulación. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo seguirá en la tierra en la tribulación? Quien impide el acceso del Anticristo no es la Iglesia, es el Espíritu Santo. El Espíritu no se va de la tierra cuando la Iglesia sea arrebatada, puesto que como Dios está en todo su universo, porque durante la tribulación hay salvación de miles de personas, porque la vida biológica del planeta está encomendada al Espíritu Santo. La Biblia no enseña que se va, sino que se quita de en medio. Es decir,
deja de hacer la función de contención que obstaculiza el programa diabólico que Satanás quiere hacer. Por tanto, cuando él sea apartado de medio, o se aparte del medio, o se retire de ese ministerio, se producirá lo que tú has leído en el texto bíblico. Pero el Espíritu Santo no desaparece de la tierra cuando la Iglesia sea trasladada a la presencia del Señor. Muchas gracias por vuestra atención. Llegamos hoy al final de nuestro programa. Os invitamos a estar presentes en el próximo, si el Señor lo permite. Un saludo muy cordial y nuestro mejor deseo de bendición.